Seguimos reinventando Argentina. Estamos ahora con uno de los analistas, a mi modo de ver, el más lúcido de los más lúcidos de la realidad argentina. Desde lejos sí se ve, desde Portugal, Andrés Malamud. Gracias por la paciencia, que estamos un poco demorados y allá no es tan temprano como acá. Buen día, Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la exageración en la presentación. No, es correcta. Andrés, primer balance, a diferencia de las PASO, donde no había grandes movimientos en los resultados, en las elecciones posteriores, ahora en noviembre, cuando se jugaba por los porotos, como nos has dicho en Forbes, sí pasaron cosas. Se perdió, el peronismo perdió la mayoría en el Senado que tenía desde el inicio de la democracia. ¿Cuál es tu balance de lo más importante que haces ya post-elecciones? Que el país se dividió en dos. Se partió en el AMBA y el interior. Y esto es lo que permitió que hubiera festejos localizados. Cuando el gobierno auténticamente convoca a celebrar la victoria, el presidente lo hace de esa manera, él está pensando eso, él está sintiendo eso. Y no es que está disociado de la realidad, es que está parado en una realidad metropolitana. Y en el AMBA, el gobierno empató, porque la oposición, Juntos por el Cambio, perdió 3 diputados porteños, perdió 3 senadores bonaerenses, y en la provincia de Buenos Aires, perdiendo por 1%, el gobierno metió la misma cantidad de diputados que Juntos por el Cambio, 15 cada uno. Cuando desde Puerto Madero y el Obelisco se mira al país, se ve solamente la zona metropolitana, y ahí hubo empate. Lo que el presidente no tiene noción es que en el resto del país sufrió una paliza. No tiene noción, no le importa, no lo sabe, ya se dará cuenta cuando necesite los votos en el Senado. Pero mientras tanto, queda claro que esos dos países estaban representados en el gabinete y ahora están representados también en el Congreso. Y en el gabinete están representados porque de 21 ministros, 19 son de las dos Buenos Aires. 19 en 21. Hay 2 ministros para las otras 22 provincias. Argentina está partida. En el gobierno no tienen noción, porque gobiernan para la región metropolitana. En el interior se nota, pero falta coordinación. Y por eso el gobierno, con 33%, sigue teniendo la mayoría en ambas cámaras. Andrés, ¿cuál es la explicación que das para esta recuperación que tuvo el gobierno en una de estas dos escenarios? Hace un rato charlábamos acá con Martín Tetaz, que él decía, lo adjudicaba únicamente al éxito del aparato político. ¿Vos tenés alguna otra interpretación para encontrar por qué lograron recuperar terreno? Más tarde se lo vamos a preguntar a Victoria Tolosa Paz también. Sí, coincido con Martín en que esa es la principal explicación. El aparato. Pero el aparato no es una máquina perversa al servicio de intereses oscuros. El aparato es el control territorial que te da haber ganado en los municipios en que gobierna. Así que lo que hizo el gobierno es movilizar a los territorios. ¿Cómo lo hizo? Nombró intendentes en los gabinetes. En este momento en el gabinete nacional yo mencioné que hay 21 ministros. 1, Mansur, es exgobernador y 6 son ex-intendentes bonaerenses. Hay 6 intendentes bonaerenses y un gobernador del gabinete nacional. Y al mismo tiempo que se incorporaban los 2 últimos de estos 6, se incorporaban 2 intendentes bonaerenses al gabinete de Kicillof, por orden de Cristina. Esta fue la movilización del aparato, pero al mismo tiempo hubo incapacidad de Juntos para movilizar más, porque el 47% en la ciudad de Buenos Aires es un mediocre resultado. Juntos por el Cambio sacó ahora menos que el PRO hace 4 años. Por eso de 10 diputados, 8 de Larreta, 2 de Lustó, ganan 7 nada más. María Eugenia Vidal se cambia de distrito porque necesitaban mantener muchos diputados en Capital y los pierden. Y mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires se retienen los votos de los 2 partidos que fueron a las PASO, de los radicales y del PRO, pero el peronismo levanta unos puntitos y con esos puntitos le alcanza para meter 3 senadores que hacen la diferencia y empatar el Senado bonaerense. Andrés, ¿cómo ves el impacto real que tendrá el partido de Milei y de Spert, que vos cuando lo comentamos en Forbes, en la post-paso, comentabas que te resultaba pintoresco y hablabas del cementerio de las terceras fuerzas en la Argentina? Ahora bien, obtuvieron casi 1 millón de votos entre la provincia y la ciudad. ¿Cuál crees que será su grado o su marco de influencia en el 2023? Vamos a suponer que se dé el mejor resultado posible. En 2023, la fórmula Milei-Spert gana la presidencia y sacan el 50% en todas las provincias, en todas ellas. O sea, ganan las elecciones con mayoría absoluta. ¿Cuál va a ser la representación en el Congreso que van a tener? 16 senadores, porque se eligen 24
cada 2 años. 16 senadores ganando las 8 provincias donde se concurre en 72. Y unos 65 diputados como máximo con toda la fuerza, porque ahora tienen 4. Si les va bien y sacan la mitad de los diputados en la próxima, van a tener 65 diputados en 257. ¿Van a gobernar con quién? Es inviable que una tercera fuerza en una elección flash gobierne Argentina. El sistema político electoral es restrictivo. No te permite Bolsonaro, no te permite Kast ni Boric. Porque te va filtrando cada 2 años. Y te filtra porque tenés que participar como partido. Necesitas 100.000 fiscales en un domingo electoral. Porque esa es la cantidad de mesas que hay en Argentina. Si no tenés 100.000 fiscales, no vas a tener todos los votos que querrías. Te van a faltar boletas. Porque este es un sistema que está basado en los partidos. Y los partidos no son estructuras de élite. Son 100.000 personas que donan su tiempo gratis para apoyar una causa ese domingo. Que quede claro, el sistema basado en boleta de partido no es un sistema de élite, es un sistema de participación popular. Y si quieren gobernar necesitan mucho pueblo y además muchos congresistas que no van a tener. Por eso lo más probable es que sigan el camino de Alzogaray, de Allende, Aldo Rico, Chacho Álvarez, López Murphy y Lilita Carrió. Que se extingan como terceras fuerzas o tengan que colarse como furgón de cola de fuerzas mayores. ¿No crees que podría ser una fuerza que en un escenario de recuperación económica, independientemente de lo que pase, en estos 2 años no sabemos qué va a pasar, nunca sabemos qué va a pasar, este evento se llama Reinventando Argentina, va a durar 100 años, pero en los próximos 2 años, si no estallara una crisis política interna del gobierno, y en un escenario donde la economía pudiera crecer, la pregunta es si esa tercera fuerza no fraccionaría al espacio Juntos y podría dar un escenario donde el peronismo pudiera ganar en primera vuelta. Hoy parece imposible, pero no es un riesgo. Milei y Expert solo tienen chances si explota todo. Las terceras fuerzas solo tienen chance en Argentina si se rompe todo. Eso fue el 2001. Y eso significó el surgimiento del PRO en la capital y el surgimiento del kirchnerismo dentro del peronismo. Si no explota todo, los 2 partidos que están son los partidos que quedan. Si la economía mejora, entonces el gobierno será reelecto. Es lo que pasa cuando la economía mejora. Si no mejora lo suficiente, ganará la oposición. Si se rompe todo, ahí es donde los pintorescos tienen chance. Es muy interesante, Andrés, porque le preguntaba a Tetaz hace un rato, en ese escenario donde la economía pudiera crecer en los próximos 2 años, si eso no es la economía finalmente lo que manda, y él decía, yo le pregunté si era una expresión de deseos o un análisis, que en realidad el ciclo del populismo estaba cumplido en la Argentina y que aún una recuperación económica sería un momento de cambio electoral. Por lo que me estás contando, vos no coincidirías con esa mirada. ¿Qué dicen los estudios? Que en América del Sur el 75% de la probabilidad de reelección está determinada por 2 factores: el precio de las commodities y la tasa de interés. El precio de las commodities depende del crecimiento chino, la tasa de interés depende de la Fed en Estados Unidos. Es decir, que son factores que no determina el gobierno. Los gobiernos que reeligen en América del Sur no reeligen por mérito, reeligen por suerte. Y los gobiernos que pierden por mala suerte. Si uno es un excelente gobernante, a lo mejor puede amortiguar los efectos. Pero la commodity y el interés, la tasa de interés, es lo que determina la suerte de los gobiernos 75% de las veces. Existe la posibilidad de que le vaya recontra bien a Argentina en el mundo, que exportemos a lo loco con altos precios internacionales. Y en ese caso, Alberto Fernández tendrá que ser muy mal gobernante para perder. Y hasta ahora ha dado muestra de serlo. Pero aún así, en ese caso pierde contra Cambiemos. Trataba, mientras lo contabas, de recordar algún ejemplo que estuviera dentro del 25% en la Argentina o en América Latina y no se me ocurría rápido alguno, pero me parecía interesante rescatarlo. Por ahí vos lo tenés más presente. Importante esto que decís de América Latina, porque esto que digo se aplica a América del Sur. América del Sur es productor. Claro, no, pero es importante porque la distinción vale. México es un exportador de manufacturas que van al mercado de Estados Unidos. América del Sur es exportador de commodities que van a China. Así que en Panamá hay un corte que torna México y Argentina 2 mundos diferentes. Por eso cuando el presidente argentino dice que su único socio en el mundo es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, está demostrando que no entienden nada de política internacional. Porque el presidente de México hizo solo 3 viajes internacionales en sus 3 años de mandato y los 3 fueron a Estados Unidos. México está desvinculado, desconectado de América Latina, porque su estructura productiva y su inserción internacional apuntan para otro lado. Por supuesto que es imposible afirmarlo, pero o por lo menos tener una respuesta clara.
clarísima al respecto, pero vos ¿cómo imaginás en esta reconfiguración de las elecciones, en esta visión de estas dos Argentinas que planteabas, cómo crees que va a evolucionar la crisis interna del gobierno entre el presidente y la vicepresidenta? Yo lo que intuyo es que hay una convergencia de intereses. El presidente quiere durar, quiere completar el mandato, que es una hazaña en Argentina, pero es una hazaña que vienen logrando todos los últimos presidentes, desde 2003. La presidenta quiere limpiar sus causas en la justicia y eventualmente dejar un legado. Ese legado se encarna en personas, pero también en simbolismos. No es incompatible que los dos triunfen. Lo que están demostrando hasta ahora es que no tienen capacidad para conseguir los objetivos de ninguno de los dos y cada uno le achaca la responsabilidad al otro. Lo que yo observo es que siendo compatibles los intereses, no son contradictorios, siempre tienen la posibilidad de hacer lo que quieren los dos. Simbolismo de izquierda, gobierno de derecha. Poner la luz de giro a la izquierda y doblar a la derecha. Radicalizar el discurso con China, Cuba y Nicaragua y acordar con el Fondo Monetario Internacional. Andrés, tengo dos ya finales contrarreloj. Una es, has contado un ejemplo, un espejo distorsionado de la Argentina, donde podemos ver Perú, donde tiene crisis políticas enormes en los últimos 16 años, con presidentes presos que han intentado cerrar el Congreso, que se han suicidado, unas crisis realmente enormes, pero el Banco Central manteniendo la inflación al 2% como si nada pasara, y la Argentina todo lo contrario. 8 presidentes del Banco Central, inflación del 54%, pero el sistema político que resiste. La pregunta es, vos nos comentaste, pospaso, hay que ver cuánto tiempo puede resistir. ¿Seguís preocupado por esa resistencia del sistema político en la Argentina? ¿Te preocupa? Lo que más me preocupa es que no se arregle la economía. Si no se arregla la economía por mucho tiempo, se puede romper la política. Pero en última instancia, la economía rota es lo que provoca pobres. Y eso es lo que hay que resolver. La política va resistiendo porque, fíjate qué paradoja, la grieta nos salva. Porque la grieta nos divide verticalmente, a diferencia del 2001, que estamos divididos horizontalmente, los de abajo pidiendo a los de arriba que se vayan todos. Ahora la grieta nos hace pedir que se vayan los de enfrente, no todos. Los nuestros los puteamos en la cancha, no nos gusta el resultado, no nos gusta el desempeño, juegan mal, no nos gusta el técnico, pero no cambiamos de camiseta cuando perdemos un partido o un campeonato. Y la grieta hace eso, que uno se quede con su equipo aunque juegue mal. En ese aspecto, la grieta favorece la estabilidad política, pero también la parálisis económica. Dificulta las reformas necesarias. La ultimísima, mientras más enseñas. Tú, a nivel personal, por fuera de los estudios, tu expectativa frente a la Argentina de una recuperación en el mediano plazo, este evento Reinventando Argentina, ¿es baja, moderada, alta? ¿Qué palabra describís vos para lo que vos sentís frente a un escenario de futuro de la Argentina? Vamos a empeorar antes de mejorar. El corto plazo es bastante oscuro. El mediano plazo no, por una serie de razones, pero cito una, y vos me preguntás mi posición personal. El brain game contra el brain drain. Argentina es un país que tiene pocos emigrantes. 9 veces menos inmigrantes per cápita que Uruguay. Pero los inmigrantes cuando se van quieren volver, quieren seguir conectados. Y entonces generan redes. Esas redes con sinergias de financiamiento, de coautorías, de oportunidades que se descubren juntos, que se informan de acá para allá o viceversa, mantienen a la diáspora argentina activa en las cuestiones argentinas. Así que mi expectativa es que en el mediano plazo vamos a mejorar, porque los que estamos afuera queremos volver. Y por lo tanto, trabajamos en conjunto con los que quedan, con los que sufren, con los que la pasan peor, para que el mediano plazo sea mejor que el corto, que va a ser, claro, malo. Y eso no nos tiene que hacer deprimir, porque después del corto viene el largo. Andrés Malamud, muchísimas gracias por este tiempo y por estas participaciones en Forbes Argentina. Siempre es un placer. Muchas gracias. Igualmente, abrazo grande.